como me dijo un integrante de la masonería hace no mucho tiempo, me dice, y bueno, yo esto sabía que en algún momento iba a pasar. O sea, que me vengo preparando hace años. La masonería y quienes la integran no escapan a ser una institución integrada por personas, por seres humanos y por tanto imperfecta por definición. Y hay malos masones. El Frente Amplio fue víctima, fue la fuerza política principal víctima del régimen dictatorial. En fin, mi viejo pachequista. O sea, hubiese... A ver, ¿qué se esperaba de mí? Claro, él quería agarrar la lista 123 y ver Fernando Amado. Buenas, aparezco por acá porque queremos agradecerle al bar Gran Sportman que ahora está apoyando este proyecto. Por tiempo limitado va a dejar 15% de descuento para todos los que vayan a Gran Sportman, ahí en 18 y Tristán Narvaja, para consumir en el local. Pero además, si ustedes van a la web, tienen primeramente por ahí a la web de sportman.com.uy, tienen ya un descuento de un 10% en lo que sale en precio de lista. Pero además, si ustedes ponen, lo escuchamos en Vértice, queremos un 15% extra, tienen un 15% extra, por tanto, nada, casi la pagan gratis la comida. Así que bueno, espero que lo apoyen al bar, así como nos apoya a nosotros. Ahora sí los dejo con la entrevista. Muy buenas, nuevo capítulo de Vértice. Politólogo, escritor, político, hijo de un comandante en jefe del ejército. Un hombre que se ha dedicado a destapar los secretos del poder en Uruguay, desde la masonería hasta el Opus Dei, y que no le tiembla el pulso para cruzar de vereda si sus convicciones se lo piden. ¿Cómo andás, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Un gusto estar por acá. Bueno, empecemos por el principio, antes de hablar de libros y de todo eso, que es un poco por tu infancia, ¿no? ¿Y cómo era tu familia? ¿Cómo te criaste? ¿En qué barrio? Bueno, me crié y te diría que fue el barrio hasta hace no mucho tiempo, el que habitamos casi que toda mi familia, antes de que cada uno empezara a partir, digamos, ¿no? Somos tres hermanos, tengo dos hermanas, Inés y Sofía. Inés es 2 años menor que yo, Sofía es algunos años más, o sea, 8 años, es del 90, yo soy del 82. Todos del mismo matrimonio, o sea, barrio La Mondiola. Yo ahora estoy en Malvin, pero que es algo que descubrí allá por 2015, 2016, y desde esa época ando por Malvin. Pero hasta esa época, es decir, viví ininterrumpidamente en La Mondiola. Ahora le dicen Nuevo Positos, no sé, porque es más fashion, no sé, ponerle nombre, no sé si es para las ventas de los inmuebles, pero La Mondiola tiene bastante además como identidad. Hay un Incluso, tango también que sí, habla de la y hay Mondiola. canciones y hay un monumento. De hecho, yo vivía a 1,5 cuadras, vivimos en dos domicilios distintos dentro del mismo barrio, en esos 20 y pico, 30 años. Y en el último tiempo, por eso del 2003 hasta hace poco, porque en realidad este año mi vieja se mudó de ese lugar. Seguimos yendo, aunque no viviéramos, los hijos obviamente. Y a 1 cuadra está el monumento a La Mondiola, que es ahí en la intersección entre 26 de marzo y Benito Blanco. O sea, cuando termina Benito Blanco y se junta con 26 de marzo en esa subida, en donde está la parroquia San Alejandro. Bueno, en esa esquina hay un monumento que es justamente en homenaje al barrio La Mondiola. Pero un barrio... Yo me crié o sea, en una cuadra que ahora, obviamente, es puro auto y zona comercial, Sí, la calle estás de Luis a Lamas, ¿no? poquito del shopping, a unas Claro, pero cuadras. cuando yo era chico, todavía no estaba el Claro, shopping. no había shopping. Donde hoy está el World Trade Center y las distintas, los distintos edificios del World Trade Center, que ahora creo que son 4 o 5. Y el shopping y las torres náuticas más abajo, todo eso era un descampado. Nosotros jugamos al fútbol ahí, o sea, llegó a haber circos ahí, o sea, es decir, circo de los de antes, con animales, con todo, ¿no? Yo tenía, hubo más de una vez que teníamos el circo a 1 cuadra, ¿no? Porque yo vivía en Luis Lamas entre Marco Bruto y Luis Alberto Herrera, o sea que ahí nomás.
Bueno, eso obviamente que después de que primero apareció el shopping, el McDonald's, una versión de shopping chica, ese shopping es de los shoppings que lo sé por tener relación vinculado al turismo de compras en mi cargo en el periodo anterior como director de turismo de Montevideo, que trabajábamos mucho con el Montevideo Shopping y con los otros shoppings por el turismo de compras. Ha tenido 20 y pico de ampliaciones el Montevideo Shopping. Entonces, bueno, al principio era un shopping mall chiquito. Bueno, se fue agrandando, se fue agrandando, se fue agrandando. Bueno, y aquel descampado en donde nosotros aprendimos a andar en bicicleta, jugábamos al fútbol, se andaba en skate, una cantidad de cosas, hoy es, bueno, una zona de las zonas más importantes comercial en Montevideo que bueno, ha logrado, digamos, yo diría una nueva, convertirse en un nuevo centro comercial de alto impacto, con la visión ahí, obviamente, del Ecueder, que tuvo muy metido en ese tema, alguien de Ecueder, un enamorado de ese barrio, ¿no? Del Portito del Buceo, y bueno, terminaron montando ese gran espacio que hoy ocupa ya, por eso, varias cuadras y que es uno de los centros de negocios, de empresas que se han radicado en el World Trade Center, en los World Trade Center importantes que son miles y miles de trabajadores, el shopping, que por eso hoy ya es un shopping muy grande, el McDonald's y bueno, ainda más. Pero es una zona que, por eso cuando yo me crié, y te diría que hasta mis 12 13 años, una imagen totalmente distinta a la actual. Y mi calle, o sea, en donde yo vivía, nosotros jugábamos al cordón, habitualmente, teníamos una vida callejera con mis vecinos, que los conocía todos, por supuesto, es decir, en una época de vida de barrio total ahí, en la cual, más allá de algunas diferencias de edad, convivíamos todos y todas con los vecinos. Y era una calle con mucha vida de actividades de niños, adolescentes. Claro que hoy no tiene nada que ver. O sea, quedan algunas casas, quedan algunos vecinos históricos de aquella época que, bueno, se han mantenido en columnas ahí en esa calle, pero la realidad es que cambió mucho la zona. Bueno, sos hijo de un teniente general. ¿Alguna vez fuiste o se te pasó ir a la escuela militar? Por supuesto, sí, claro que sí. Te diría más. Yo estaba convencido que iba a ser militar. Tanto es así que capaz que si nos llega a mirar el psicólogo del liceo al que yo iba, en cuarto o tercero, no me acuerdo exactamente, si fue en tercero o en cuarto, se hacía, como es habitual, creo, ¿no? Vocación, El test el vocacional. test vocacional y a partir de allí, bueno, a ver, la orientación vocacional, ¿no? Como para ir ayudando a ver, en primero, para qué preparatorio vas a agarrar, ¿no? Si científicos, si humanísticos, y bueno, hoy por suerte hay más variedad. Y teniendo en cuenta, bueno, qué vocación o qué intereses tenés, ¿no? Y yo me acuerdo que fui, yo siempre fui muy así, o sea, muy de tener ciertas ideas eh, concretas o convicciones o que a veces, bueno, digamos, se cristalizaron y otras no. Y en aquel momento me acuerdo que fui, hablé con Miguel, que era el psicólogo, y le digo, no tiene sentido que venga, yo ya sé qué voy a ser militar, etcétera, etcétera, me trae a la escuela militar, pa. Y me acuerdo que Miguel me decía, vos no vas a ser militar. Le digo, voy a ser militar, no sé cuánto, no sé qué, tal. Bueno, quedó en esa, al final Miguel desistió, digamos, de tratar de convencerme de otra, o sea, de que abriera la cabeza en ese momento. Y en definitiva, lo que pasó 2 años después, o sea, cuando estaba en sexto de liceo, yo fui al Juan 23, a hacer quinto y sexto de liceo en el Juan 23, y,
y definitivamente estaba convencido de que no iba a entrar a la carrera militar. Fueron años en donde pasaron muchas cosas en mi entorno, ¿no? Es decir, no fueron 2 años cualquiera, ¿no? Mi viejo ascendió a comandante en jefe, a teniente general, en el año 98. Entonces, lo que fue parte de cuarto año de liceo y quinto año de liceo, yo tenía a mi viejo en la cúpula máxima, en el cargo más alto del Ejército Nacional. Mi viejo no fue un comandante en jefe, llamémosle bajo perfil, ¿tá? Es decir, fue un comandante en jefe bastante perfil alto en aquel momento y diría polémico, ¿tá? Para lo que era en aquel momento la polémica, otro tipo de polémica, la actual, ¿no? Me refiero al dinamismo de la polémica, pero es decir, tuvo momentos durante su comandancia en jefe polémicos, en los discursos de comandante en jefe los días del ejército, los 18 de mayo, ¿no? En los que asiste el presidente de la República, y era Julio María Sanguinetti, el presidente de la República. Algunas referencias incluso que terminaron en dichos de mi viejo, que terminaron en interpelación en el Senado a quien era ministro en aquel momento, un integrante del Partido Nacional, Storace. O sea que viví como muy intensamente esa vida del militar que cuando está en la cúspide tiene una mezcla de política y militar, ¿no? Es decir, tiene todo lo adquirido militar histórico y, digamos, los reflejos militares de siempre y las convicciones militares, pero que también tiene un ingrediente obvio, evidente de relacionamiento político, porque en definitiva, fundamentalmente el cargo de comandante jefe es decisión directa del presidente de la República, es un cargo de confianza total. Mi viejo no era un tipo que tuviera, como puede haber otros militares, que por razones familiares, por razones de distintas casualidades de la vida, bueno, tienen cierto vínculo con la política, con actores de la política, casos obvios, yo que sé, Rebollo en su momento, bueno, que fue comandante jefe, bueno, su padre había sido un dirigente y ministro del Partido Nacional en su momento, yo qué sé, hay otros casos, ¿no? Pero el caso de mi viejo no, o sea, él siempre decía, si vos le preguntabas la definición de política, él te iba a decir, yo soy verde. O sea, ni blanco, ni colorado, por supuesto que frente amplista ni de casualidad, pero verde. O sea, a mí me parece que eso tiene, con los años uno va como, es decir, generando todo una mirada distinta, ¿no? Y como que se le van, es como el vino, como el whisky, como, es decir, se van añejando las cosas y las vas mirando más en perspectiva, vas tratando de entender mejor una cantidad de cosas y le vas encontrando otros sentidos. Evidentemente la generación de mi viejo, la generación militar de mi viejo, me refiero a la edad de él y algunos años más y algunos años menos, lo que comprende más o menos un marco generacional. Es una generación que, si bien en la dictadura fue parte, por supuesto, como toda la Fuerza Armada, como todo militar que decidió seguir estando en la Fuerza Armada. Hubo algunos que dijeron, no, señores, yo me voy porque yo me bajo a este barco, porque yo no estoy de acuerdo con ser parte de una institución que está dando un golpe de Estado y se transforma en parte de una dictadura. Los hubo. En todas las armas. Los que se quedaron, bueno, en definitiva, fueron parte de una institución que se insubordinó contra la democracia. La generación de mi viejo, más o menos, según los perfiles, en el caso de mi viejo, porque ascendía con tipo estudioso, inteligente, metódico, entonces ascendió en tiempos mínimos todos los grados, ¿no? Porque se podía ascender por concurso, entonces lo hizo así. Le tocó estar, el grueso de la dictadura le tocó estar en lugares técnicos, ¿no? Es decir, lo más vinculado a lo represivo, nada. O sea, es decir, no le tocó. Le tocó ser intendente interventor
de Maldonado. ¿Ah? Es decir, en aquel momento en algunas intendencias había militares de intendentes. Mi hijo tuvo 2 años de intendente de Maldonado, interventor. Pero también, así como digo esto, digo que mi viejo siempre fue de los que decía, no me tocó de casualidad, podría haber estado, me podría haber tocado en otro lugar en donde hubiese tenido que estar a cargo de bueno, acciones o situaciones o comandos o lo que sea que estuvieran vinculados a la represión y a toda esa otra parte. Él tuvo más muy vinculado a las cosas administrativas, digamos. Instituto Militar de Estudios Superiores, hizo el curso de Estado Mayor en Brasil, fue intendente interventor, estuvo agregado militar en Londres 2 años, en fin. Pero esa generación no fue la que dio el golpe de Estado, porque cuando se dio el golpe de Estado ellos eran mayores, capitanes, es decir, estaban a media tabla, ni siquiera a media tabla de lo que es la carrera de oficial. Gozaron del crecimiento profesional en grados durante la dictadura militar, o sea, ahí fueron ascendiendo hasta llegar a teniente coronel, coronel, y después se encontraron con que tuvieron que administrar en mayor o en menor sentido, depende del rol que les tocó, el post-dictadura, ¿no? Y de alguna manera la decisión que había tomado la corporación, que era defender cerradamente lo que había sido la participación de las Fuerzas Armadas durante los 11 años de dictadura, ¿no? Entonces, es una generación muy, muy, muy particular que por eso con los años yo intenté entender mejor por dónde iba la cabeza de no solo de mi viejo, sino de por eso las personas contemporáneas a mi viejo que básicamente digamos, era un coro bastante afinado, digamos, de posturas. Y además también les tocó un momento a ellos vivir que me parece contra interesante, seguramente para que lo estudie alguien que no tenga una ligazón familiar, etcétera, pero que desde la academia quizás en algún momento pueda ser interesante para entender la mentalidad militar y una cantidad de cosas, que es que también les pasó, digamos, de un extremo al otro, de defender todo, ¿ah? Porque esa fue la decisión corporativa. Una decisión corporativa fue defendemos todo, aún sabiendo de que había cosas en las cuales no se estaba de acuerdo éticamente cómo habían procedido algunos militares. Lo que pasa que la decisión fue en el sentido de no podemos decir a este lo defendemos, a este no lo defendemos. Entonces la decisión fue defendemos el paquete completo, ¿ah? Y por eso tantas dificultades y tantas internas militares vinculadas, por ejemplo, al tema de desaparecidos. Porque en el tema de desaparecidos hay una cantidad de cosas que, es decir, fueron por fuera del mando. Fueron iniciativa personal de oficiales que creyeron que tenían, digamos, la potestad y los poderes para hacer determinadas cosas que fueron por fuera del mando. Y muchos mandos se enteraron después de toda esa situación. Entonces, toda una cosa bastante compleja. Pero la decisión de definitiva fue, tenemos que defender todo. Bueno, de defender todo, 20 años después, más o menos, en realidad no, más o menos no, 20 años después clavado, 85, 2005, llega el Frente Amplio y Tabaré Vázquez al poder. Tabaré Vázquez y el Frente Amplio con una prédica histórica, por razones obvias además, digo, es decir, no escapaba a nadie de que habían sido víctimas, el Frente Amplio fue víctima, fue la fuerza política principal víctima del el régimen dictatorial, cívico-militar, o sea, es decir, el golpe y la dictadura, más allá de la apetencia política que había en algunos mandos militares, tenía un trasfondo de ver a quienes sostenían ideas de izquierda, quienes no era solo, no había que llegar al extremo para ellos, ¿no? De ser comunista, digamos, ¿no? O ser tupamaro. Sino, es decir, si vos ya consumías en tu lectura habitual
para enriquecerte como persona y leer distintas orígenes del pensamiento, y vaya que en eso el marxismo, yo qué sé, digo, corrientes muy interesantes desde el punto de vista de la interpretación, ¿no? de ciertos marcos teóricos para interpretar la realidad, etc. Bueno, es decir, todo lo que tuviera ahí era sinónimo de enemigo, ¿no? Entonces, ese golpe de Estado y esa dictadura que se da, evidentemente tiene como victimarios es decir, a estos militares, y como víctimas, notoriamente, a cualquier persona que tuviera un esbozo de pensamiento de izquierda, ¿no? O no condescendiente con determinadas ideas de derecha. Entonces, el Frente Amplio llega al poder en 2005 y obviamente había sido una fuerza política perseguida. Los colorados blancos dirán, nosotros también fuimos proscriptos, tuvimos candidatos proscriptos. Es cierto, pero hay que ser, y creo que todos los partidos lo son, honestos intelectualmente, y es notorio, es evidente, es obscenamente claro en la historia que quienes sufrieron la cárcel, fundamentalmente además la virulencia de la dictadura, en la tortura, bueno, la desaparición, etcétera, 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 fueron personas vinculadas a la izquierda, fueron personas vinculadas al Frente Amplio. Es decir, siempre fue tema que hablaba cuando estaba en el Partido Colorado y me parece, o sea, me parece una cosa que no podemos tapar el sol con un dedo. Quiere decir de que tuvieran un privilegio, y el privilegio de que, bueno, como eran partidos tradicionales, estaban ahí. Siempre van a sacar que a Jorge Valle lo tuvieron preso 3 días, que la calle te va a decir que lo tuvieron un día con la capucha. Está bien, o sea, por supuesto que sí, es verdad. Nadie está diciendo que eran cómplices de los militares, de ninguna manera. Pero no podemos decir con honestidad intelectual que la dictadura no se ensañó especialmente con determinados perfiles ideológicos e integrantes de determinados partidos políticos o fuerzas sindicales, organizaciones, etc. Entonces, 2005, el Frente cuando llega y Tabaré Vázquez cuando llega, es una situación muy particular, porque llega con una potencia importante desde el punto de vista del voto popular, ganando en primera vuelta, o sea, con una legitimidad popular muy potente. Al mismo tiempo con un crédito popular que yo no tengo duda que excedía a quienes lo habían votado. O sea, había como una dosis de decir, bueno, les toca, ojalá les vaya bien. Al país le había ido muy mal en esos años, además. Entonces, había como un crédito grande que tenía Tabaré Vázquez y el Frente Amplio en ese momento, pero tenía un brete grande, que era pasar de ser una fuerza política que había estado durante décadas ubicada en las antípodas de las Fuerzas Armadas y siempre tenía un discurso muy belicoso y muy fuerte, y viceversa, ¿ah? Las Fuerzas Armadas lo mismo con el Frente Amplio, a ser el mando superior, o sea, a pasar a ser quien manda, a ser el poder civil que manda a los militares. Entonces, salvo algunas excepciones que las hay, que les interesó el tema militar y por tanto integraban las comisiones en el Parlamento de Defensa y fueron conociendo a los militares y más o menos las lógicas militares, la mayoría de ellos, a excepción de Bayardi, por ejemplo, eran exintegrantes del MLN, Tupamaros, que fueron como, digamos, conociendo, entendiendo más la lógica militar, etcétera. El Frente como Frente tenía, es decir, un desconocimiento muy grande de la realidad militar y una desconfianza, ¿ah? Que era recíproca. Los militares también la tenían. Y estaba en el medio, además, un tema que era tremendamente sensible, que era que el Frente, es decir, había hecho bandera legítimamente, no estoy diciendo bandera comprometidamente, del tema de las violaciones de los derechos humanos en la dictadura. Entonces, cuando llega al gobierno, obviamente no podía no encarar ese tema. Entonces,
2005 fue todo aquel año de ingreso a los cuarteles, dio la orden Tabaré Vázquez que hicieran los informes los comandantes en jefe de cada arma sobre el tema de los detenidos desaparecidos. Fue el momento en donde pasó el lamentable episodio aquel de decir que estaba María Claudia García Gelman en tal lugar y no estaba. Es decir, fueron cosas muy fuertes. Y terminó ese año con la aparición de dos detenidos desaparecidos. Ujerne Chávez Sosa fue el primero, en noviembre del 2005, y Miranda el segundo, ¿no? Tirando por tierra todo lo que había sido, por eso, la defensa corporativa histórica. Y el pacto también que habían hecho. Los pactos que pueden haber hecho, pero además tirando por tierra lo que habían dicho oficialmente los comandantes en jefe en septiembre en sus documentos que habían sido, y la Comisión para la Paz, que había hecho Jorge Valle en su gobierno, que los detenidos desaparecidos habían sido incinerados y sus restos habían sido tirados en el Río de la Plata. ¿Tu padre estaba en ese momento? ¿Todavía formaba parte? No, mi viejo se retira en el año 2000, en Ok. febrero del 2000. Entonces, pero como todo comandante en jefe o general, digamos, quienes llegan a esos grados, cuando se retiran, los comandantes en jefe ni hablar, pero también generales, depende de cómo sea su forma de encarar las cosas, terminan bastante involucrados, siguen involucrados por algunos años más. De hecho, muchos de ellos terminan siendo presidentes del centro militar, del círculo militar, de distintas cosas. Mi viejo siguió activamente, junto con esa generación, estas cosas en las que primero se pusieron de punta con todo lo que era la propuesta revisionista, llamémosle, de Tabaré Vázquez, el entrar a los cuarteles. Yo me recuerdo que en discusiones, intercambios o lo que sea, en mi casa, de los que hubo cientos, claro, para ellos, para esa generación también fue complicado digerir que viniera otra generación que aquello que habían defendido con todo el costo político, incluso hasta de imagen, etcétera, durante décadas, pero que ellos por momentos también se sentían como el jamón del sándwich, o sea, no habían dado golpe de Estado, no habían tenido un poder tan real dentro de la dictadura en ese sentido, pero después a la salida de la dictadura resulta que eran los que defendían todo eso, ¿no? Entonces, cuando 20 años después empieza a pasar ese dominó de piezas que se empieza a caer, ¿no? Primero, los militares con responsabilidades que empiezan a hacer cosas que ellos se hubiesen parado y hubieran dicho, esto no lo vamos a hacer. O sea, un documento sobre detenidos desaparecidos, de ninguna manera, no hay información. Esa era la respuesta en aquel momento. Durante 20 años fue esa la respuesta de todos los comandantes que consecutivamente fueron uno tras del otro. No hay información, no hay información, no hay información. Si hay información la tienen quienes hicieron las cosas, nosotros no vamos a preguntarles a quienes hicieron las cosas. Era a cal y canto cerrado eso. Los informes. Además de los informes, los propios protagonistas que habían tenido directo involucramiento material, o sea, con todas estas situaciones aberrantes, desesperados para no ir presos, ¿ah? Empezaron a tratar de rascar para ver si dando información lograban salvarse de la cana, ¿no? Porque eso también son las cosas que hay que decir. O sea, cuando llegó el momento, mientras hubo espalda corporativa y hubo quienes los defendían y podían de alguna manera hacerse pesar frente a los gobiernos de esa época, y los gobiernos de esas épocas en algún momento y en otro, por distintas razones, prefirieron no volver a ese terreno, ¿no? Es decir, razones políticas que, bueno, las tendrán que explicar quienes estuvieron al mando del país en todas esas épocas. Sanguinetti, básicamente, en el primer gobierno, yo creo que tiene una razón muy fuerte, que es hasta razonable,
no desde el punto de vista de la ética, de la convicción, pero sí de la responsabilidad en el sentido de que se estaba saliendo de una dictadura, que las salidas de la dictadura son muy complicadas, basta ver en el mundo, es muy difícil, son muy problemáticas y que, bueno, esta dictadura tuvo una cantidad de características de acuerdo, ¿no? Y de amortiguaciones de distinto tipo. El pacto de Clunaval primero, Frente Amplio y Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Colorado, la ley de caducidad, ¿no? Es decir, hubo una cantidad de, digamos, convicciones de los partidos políticos, de todo el arco político, de consolidar que ese primer gobierno empezara y terminara, es decir, y no corriera riesgo, digamos, ¿no? Y para eso, bueno, es decir, hubo costos altos, ¿no? También lo que sucedió fue que la gente en aquel momento, en el 89, votó amarillo, ¿tá? Entonces, ese fue una gran... no diría coartada, porque en realidad no es una coartada, fue una gran manifestación que después notoriamente utilizó tanto Sanguinetti como Lacalle, de decir, bueno, este tema está cerrado, ¿no? Es decir, la gente laudó, ¿no? Pero el tema fue difícil para esa generación de militares, me refiero, digo, por eso a los que más o menos fueron comandantes en jefe y generales junto con mi viejo antes y un poquito después. No hay que olvidar que Bertolotti ascendió cuando mi viejo era comandante en jefe. O sea que, es decir, fue parte de los que sostenía ese discurso corporativo. Hasta que llegó al Frente Amplio y le tocó a él estar en ese lugar. Fue difícil viendo cómo se iba cayendo el edificio de mentiras, digamos, y de una cantidad de cosas que habían logrado mantener durante 2 décadas. Y que seguramente lo más indignante para ellos, imagino, y en algún momento como que lo percibía, era que se iba cayendo por los propios militares que de alguna manera todo aquel terrorismo verbal y terrorismo de decir, no, pero si no nos defienden, nos abroquelamos, y si no nos defienden, yo no me entrego, no voy a la justicia, o me abroquelo con una UCI y con granadas y que me venga a buscar la policía y que sea un baño de sangre. Todo aquel cuco que le metían a los comandantes jefes de aquel momento y que naturalmente los presidentes de la República, es decir, alguna versión de esos les llegaría. Después terminaron mansamente entregándose como corderitos, ¿no? Entonces eso fue difícil seguramente de digerir para quienes en su momento se la jugaron por la defensa corporativa. Después el tiempo yo creo que lo que hizo fue, hay algunos que siguieron abrazados a ese camino, otros creo que empezaron a tener ciertos grados de apertura y de alguna manera de revisar en sus conciencias y en su cabeza parte de lo que había sido su rol en un momento tan particular de la historia, tan difícil, tan complejo. Y seguramente digerir, ¿no? Lo que era un cambio de época, pero además de un cambio de época, lo que era en algún sentido el propio Sanguinetti. Yo me puedo poner en el pellejo de él, o sea, es decir, Sanguinetti, que defendió corporativamente porque así lo sentía, en aras de la democracia, la estabilidad, una cantidad de cosas, y que por ello los militares en algún sentido hacían hacían una especie de teatralización de carácter, ¿no? ¿Qué pasó? Es decir, terminan entregándose con el Frente Amplio, ¿no? Es decir, es como una historia al revés, ¿no? Entonces puedo entender a Sanguinetti con la indignación, sí, pero estos tipos me hicieron la vida imposible, porque le hicieron la vida imposible, me consta que le hicieron la vida imposible, en ese sentido, de tenerlo siempre como en ascuas. Y después, ¿cómo es? O sea, es decir, viene el enemigo, ¿no? Porque era el enemigo, el Frente Amplio, y le entregan todo en bandeja, o más o menos en bandeja. En fin, es toda una cosa muy difícil, que yo estoy acá contándolo más desde un lugar vivencial,
de toda esa época, pero que, o sea, es interesante poder profundizar y entender mucho más en todas las capas que tiene toda esa época. Entonces, digo, todo eso también a mí es inevitable que no me haya influido, ¿no? En lo que fue la conformación de mi, digamos, de mi síntesis de ideas, de visión país, de qué cosas quería defender, de qué causas sentía que quería defender. Y seguramente parte de eso, sumado también ciencia política, la Facultad de Ciencias Sociales, que es una facultad espectacular en el sentido, yo por lo menos tuve la mejor experiencia en el sentido de abrir la cabeza, está lejos de lo que algunos quieren decir, quieren como de alguna manera no solo sostener, sino tratar de instalar, de que es un lugar de adoctrinamiento y de no sé qué y de no sé cuánto. O sea, si algo me pasó a mí, que venía, vamos a entendernos, o sea, yo entré en 2001 a la facultad, ¿no? O sea que iba con una carpeta, con un pegotín de un tamaño de hoja A4 que decía Foro Ballista Sanguinetti 2000. ¿Ah? Yo recién había empezado a militar en el Partido Colorado. El Foro Ballista era el lugar más de centro izquierda que había en el Partido Colorado en ese momento. ¿Ah? El lugar socialdemócrata. Sanguinetti era el socialdemócrata, Valle era el neoliberal y Pacheco, que no estaba más, pero estaba las expresiones del pachequismo, era la derecha del Partido Colorado. Bueno, hijo de militar que recién había dejado de ser comandante en jefe, polémico además. Si yo digo que en la Facultad de Ciencias Sociales en algún momento alguien me hizo sentir mal, miento. Si digo que en alguna clase, ¿no? en donde se habla todo el tiempo de política, ¿no? Es decir, no del lugar tribunero, digamos, pero sí de política, es la materia que se estudia, ¿no? Es decir, es cierto que también política internacional, política regional, pero siempre está sobrevolando la política. Si yo dijera que en el ánimo de los profesores y las profesoras había una modus operandi de bajar línea, es decir, falso de toda falsedad, ¿no? Diría lo contrario, o sea, te obligaban, y el ejercicio era así, era obligarte a reflexionar, obligarte, porque muchas veces lo que pasaba, a mí me pasó, es decir, yo entré ya convencido que no iba a ser militar, pero sí iba a ser política. Entonces, y ya había empezado a militar. Había mucha gente, no sé cómo será ahora, han pasado mucho tiempo, pero en aquel momento, estamos hablando por eso del año 2001, muchos de los que ingresaban, de las que ingresaban digamos, a la carrera de ciencia política, era porque tenían un gusto por la política y diría que el 80% militaban políticamente. Diría que el 97% del 80% militaban en el frente, ¿no? Quienes militábamos en partidos tradicionales éramos una ínfima minoría. La mayoría le interesaba pasar desapercibido, ¿no? Por las dudas. En mi caso estaba jugado y nunca fue una cosa que al revés. Pero íbamos un poco con el chip ese de en clase transformar discusiones que tenían que ver con un autor, con una temática de ciencia política, cuando llegaba al terreno nacional, sacar el cassette de cada uno, ¿no? El cassette del comité, el cassette de la Casa del Partido Colorado, el cassette de los blancos, ¿no? Entonces, los profesores, si algo, es decir, digamos, se encargaban de permanentemente trabajar era en sacarnos el cassette, ¿no? Y hacernos reflexionar. Y hacernos reflexionar de manera crítica, fundamentalmente cuestionarnos el cassette que llevábamos nosotros, para tratar de, bueno, a veces decir, bueno, el cassette tiene puntos de realidad, sí, pero bueno, hay cosas que no. Es decir, para mí fue un pasaje fermental. Entonces, de alguna manera yo creo que el cruce de caminos, ¿no? De la militancia política, que uno cuando arranca no sabe ni qué es. Entonces empieza a aprender, empieza a escuchar, empieza a ir a los ámbitos partidarios, etc. Sumado a
el bagaje de haber vivido en mi casa desde el 92, que mi viejo ascendió a general, hasta que se retiró, y después que se retiró, siempre, bueno, una vida de un militar muy verde, pero que surfeaba la línea de lo político, por los grados que tenía. Y por otro lado, la Facultad de Ciencias Sociales, que fue como un gran ejercicio de apertura mental y de reflexión y de pensamiento crítico, fueron haciendo de alguna manera lo que terminé siendo. Fuiste Colorado y en un momento, a pesar de haber también estado en el Parlamento, decidiste pasarte, girarte y cambiarte de vereda e ir al Frente Amplio. No sé si tu padre ya seguía vivo todavía. No. Sí, sí. Hasta el 2021. Mi viejo falleció en noviembre de 2021. Decime cómo fue esa charla cuando vos le comentaste que te ibas al Frente Amplio. El viejo se la veía venir. Nosotros tuvimos claramente años de una especie de guerra fría, ¿no? Yo vivía con mi viejo y mi vieja. De hecho, fui el último en irme cuando me casé. Después me divorcié, y volví. Y volví por un tiempo, hasta que falleció mi viejo. Hasta fines de 2021. Pero hubo todo momentos de transición, porque claro, todo esto que uno cuenta medio sintéticamente son comprimido 20 años de vivencias, ¿no? Y en donde yo iba empezando a mostrar lo que pensaba, a contradecir lo que era el discurso oficial quizás en mi casa, a cuestionar cosas que se decían en mi casa fuertemente, a tener, por eso, discusiones, intercambios, en algunos casos constructivos, en otros fuertes. Y iba acompañando eso con mi crecimiento de visibilidad política. Primero como joven dirigente del Partido Colorado y después ya como legislador, como diputado del Partido Colorado. Que por eso mi viejo sufrió los 10 años que fui diputado anteriormente, o sea, del 2010 al 2020. ¿Tampoco le gustaba que fueras Colorado? No, a ver, es decir, por supuesto, si vos le dabas a elegir en el menú, iba a preferir Partido Colorado. Él terminó siendo pachequista, o sea, es decir, una figura que trascendió a lo partidario, porque fue un defensor de la corporación militar muy potente y con mucha, llamémosle en su momento, peso político. O sea, si en el 71 Pacheco Areco estuvo al borde de ser reelecto. Sí, que en realidad nunca fue electo. No, claro, es decir, fue electo como vice, al morirse Gestido queda como presidente, pero siendo presidente toma el toro por las astas y gobierna de una manera tal, no vamos a entrar en ese tema porque si no nos va a llevar 3 horas, pero en términos cuantitativos de resultado, a lo que voy es que Sí, le faltó poquito. Cuando tiene la primera elección posterior, en donde se presenta, no había reelección en nuestro país, y se plantea votar al mismo tiempo la reforma para la reelección, y por eso había que votar por si salía la reelección y por si no salía la reelección. Y la reelección no salió por 20 y pico mil votos, en un país con una tradición anti-reeleccionista, ¿no? Entonces, o sea, objetivamente uno no puede decir no reflexionar ante, evidentemente, decir, un momento de la historia en donde Pacheco Areco tenía un peso político infernal y dentro del Partido Colorado era absolutamente el líder con mayor peso. De hecho, por eso el vallismo de aquel momento, es decir, claro, en un país en donde el Partido Colorado votaba mucho, igual votaba y sacaba legisladores. No es el Partido Colorado de hoy, pero es decir, era inmensamente minoritario el vallismo frente al pachequismo. En fin, mi viejo pachequista. O sea, a ver, ¿qué se esperaba de mí? Para ser más claro. O sea, ¿qué se esperaba de mí si seguía la actividad política?
Y naturalmente se esperaba de mí, no de mi viejo solo, o sea, porque mi viejo nunca fue a imponerme nada. De hecho, si lo de ser militar no era un invento de mi viejo, ¿eh? Mi viejo nunca, nunca en la vida, nunca, me promocionó que fuera militar, nunca. O sea, siempre lo único que me decía era, lo más importante es que elijas algo en lo que sientas que tenés capacidades. O sea, si sos un champón jugando al fútbol, no elijas ser jugador de fútbol porque te va a ir mal y eso va a ser frustración, etcétera, etcétera. Entonces, algo que más o menos tengas condiciones y después trata de ser el mejor en lo que hagas. Claro, él quería agarrar la lista 123 y ver Fernando Amado. Él cuando vi que agarró para política, Partido Colorado, bueno, está. A ver, es al revés. O sea, mi viejo no terminó teniendo, porque el paso de los años, en muchos casos no, pero en otros sí, construye, es sabio, digamos, ¿no? Es decir, no voy a caer ante el lugar común de que, es decir, la experiencia siempre es una virtud. No, a veces no lo es. A veces el paso del tiempo no es evolución, es involución. Pero en el caso de mi viejo, es decir, no lo catalogo de nada, ni de involución ni evolución. Lo que digo es que el tipo, es decir, quizás, obviamente, al tener al hijo en política y ver de adentro una cantidad de cosas de la política, empezó a tenerle mucho más respeto a la actividad política, porque en definitiva, una de las cosas que él siempre decía en los últimos años es: al final los políticos dan la cara y se la juegan. Es decir, a diferencia de los que opinan, los que van a una tertulia, los que esto, lo que otro, al final pone toda la carne al asador el político, se expone, se plebiscita, pone la cara, se juega el patrimonio si lo tiene, yo qué sé, es decir, tiene que andar en la calle y tiene que sortear quienes lo quieren y quienes no lo quieren, en fin. A mi viejo le gustan los hombres de acción, ¿no? Entonces, y no los de escritorio, digamos, ¿no? Entonces, bueno, los políticos que iban a la acción, o sea, terminó de tener una visión muy antipolítica y antipolítico bueno, al final del día decir, bueno, no, al final los políticos, hay que sacarse el sombrero porque son los que, es decir, bueno, dan un paso adelante y agarran el fierro caliente, ¿no? Por supuesto que no todos, pero digo, entonces, el entorno, lo más anecdótico, caricaturesco, hasta por momentos divertido, gracioso, mirando en el pasado, es, es que, obvio, o sea, yo salía a decir algo que pensaba y a la hora y media, ¿no? Era natural, era como que había que poner el reloj, el cronómetro, y más o menos a la hora y media que saliera lo que yo dije sobre lo que pensaba sobre la dictadura, sobre lo que tenía desaparecido, sobre la despenalización del aborto, sobre el matrimonio igualitario, sobre esto, sobre lo otro, todos los temas. O sea, a mi viejo le empezaban a llamar los amigos. Amigos. ¿Ah? Es decir, como en todas las cosas, hay verdaderos amigos y hay gente que de repente lo acompañó mucho tiempo y te das cuenta que no eran tan amigos. Porque en definitiva, si vos llamás a un padre para llenarle la cabeza por lo que el hijo está diciendo en su libertad, como que no habla muy bien de esas personas, ¿no? Pero bueno, al principio hubo una inercia natural que duró mucho tiempo que tenía que ver con eso. Y que lo que sucedía era que mi viejo, claro, le entraba la bala, digamos, como dicen ahora, ¿no? Entonces le entraba la bala y medio que quedaba caliente conmigo y entonces discutíamos entre nosotros y bueno, está. Yo la verdad que al principio no lo hacía, pero después me fui poniendo en el pellejo de él también, de entender lo que estaba pasando, ¿no? Porque claro, en esa cosa de escuché a Fernandito en la televisión, me sorprendió, no sé qué. En realidad era, por eso, una manija, ¿no? Hasta que hubo un momento que fue, yo diría, especial, magnífico,
donde ves que hay un clic, ¿no? Cuando empezaron a llamarlo y él le decía, ¿vos estás hablando de Fernando, el representante nacional? Te paso el teléfono. Llamalo y decile a él. Es decir, es grande, es representante nacional, diputado del país. Llamalo y decirle lo que te parece. Yo entiendo la lógica esa de que me conocían de chico, porque cuando, es decir, toda esa cosa que se da naturalmente cuando los trabajos son trabajo del padre y que los compañeros del trabajo y la comida a fin de año de la tanda, o sea, de todos los que se egresaron en la misma, como pasan en algunas carreras, en otras no, algunas son más individuales, algunas son más corporativas, en este caso es más corporativa, entonces, bueno, todos los años, la fiesta de la tanda, en donde todos los que habían cursado el mismo año de la escuela militar se juntan, en fin, hay toda una lógica de lo que se llama muchas veces la familia militar y todo eso. Pero después, o sea, a mi viejo le costó, pero lo procesó, lo entendió y lo defendía después. El hecho de que, o sea, mi viejo no quería que yo fuera una continuación en el sentido estricto, lineal, de él, digamos. O sea, él quería que fuera feliz, que fuera pleno y que me fuera bien en lo que había decidido para mi vida. Eso era lo que le importaba. En otro momento la vamos a seguir porque tengo miles de preguntas de eso, pero vamos ahora al Fernando escritor. ¿Cómo no? Que es lo que está ahí, está caliente este libro. Pero empecemos antes, porque vos te empezaste a meter en los libros con varios sectores de poder. No es que empezaste, porque los masones es un sector de poder, te metiste con el Opus Dei, que es otro sector de poder, te metiste con los judíos, que también es otro sector de poder, y te metiste con los millonarios. No sé, no sé si querías así, no tenías más ganas de vivir, qué era lo que querías hacer. ¿No tuviste ningún miedo nunca de tratar este tipo de temas? No es un tema de coraje, ¿no? Porque si no, se va a malinterpretar, ¿no? Una cosa de, bueno, el coraje. ¿Qué es el coraje? O sea, yo lo que sabía es que eran temas urticantes, que eran temas que no habían sido abordados. ¿Y no pensaste que no era porque era por algo en específico, que no se habían sido abordados? Me daba cuenta cuando empezaba. Cuando empezaba a recorrer, digamos, los primeros pasos de las investigaciones, me daba cuenta que había una lógica común en todos los libros, que era tratar de convencerme de no hacer el libro, digamos, ¿no? De no seguir la investigación, de propios y de ajenos. Diría que mucho más de los propios, o sea, no de los integrantes de los grupos de poder, sino de las personas personas que están alrededor de uno, que cuando se enteraban, etcétera, decían, no, vas a terminar en una cuneta, no sé qué, no sé cuánto, pinto, todo eso un poco en la línea de lo que vos decías. Yo creo que fue una mezcla de inconsciencia, una mezcla de gran pasión por cada uno de esas investigaciones. Creo que el motor más grande fue la pasión de querer entender esos fenómenos institucionales de poder, social, religioso, esotérico, económico, y tratar de darle la verdadera dimensión, ¿no? Es decir, eso fue lo que a mí más me sacó el sueño, digamos, en el mejor sentido. O sea, era como la gran obsesión, ¿no? Tratar de llegar a libros que pudieran reflejar realmente la dimensión de todas estas instituciones o fenómenos de poder a los que hacíamos referencia, sea el Opus Dei, sea el poder de la colectividad judía, los millonarios en Uruguay, los militares, la masonería, el colectivo de la diversidad en su momento. O sea, yo sentía que había una gran sobreestimación de esos factores de poder. Sobreestimación además desde un lugar como non santo mafioso, ¿no? Es decir, como que había, ¿no? Tras bambalinas allí muchos factores
al estilo película de Al Pacino, El Padrino o parecido, ¿no? Entonces, honestamente yo sentía que era digamos, una sensación, pero que, o sea, felizmente, es decir, Si no, no hubiera sacado tantos libros. si no, es decir, capaz que se hacía profecía lo que decían más de una vez. No, yo lo que me fui dando cuenta que tenemos los uruguayos una tendencia a sobredimensionar los fenómenos de poder. ¿Ah? Eso es lo primero. Y a tratar de encontrar respuestas en eso, ¿no? Es decir, las respuestas que queremos encontrar sobre tal cosa, el atajo más fácil es achacárselos o encontrar la respuesta en que hay algo raro o hay alguna vinculación extraña tras bambalinas que tiene sinónimo de poder oculto o que tiene sinónimo de relaciones ocultas de algún tipo, ¿no? Económicas, políticas, sociales, religiosas, etc. Cuando en realidad en Uruguay yo soy muy, la palabra no es la correcta quizá, pero soy muy hincha de la percepción más probable de la explicación de muchas de estas cosas, primero que es compleja, no es unidireccional, no es por una razón. Es mucho más compleja siempre, la verdad. La verdad es mucho más compleja. Por eso es mucho más fácil encontrar una organización, una explicación y resolver el problema. Seguimos con el siguiente. Primero, es mucho más compleja. Y segundo, que si hay un poder que yo diría en el Uruguay, para mí tiende a ser el más poderoso, el de la gauchada, el del amiguismo, es decir, y no es el del amiguismo político o de la gauchada política, que por supuesto que existió, gozó de muy buena salud durante décadas en el siglo XX, fue el intermediario para conseguir el teléfono, para conseguir una cantidad de cosas, es verdad, todo eso es cierto. Y sigue existiendo. Y hay formatos nuevos, por suerte la tecnología, la modernidad y de alguna manera también la responsabilidad de la política que se da cuenta que, es decir, eso no solo está mal, sino rinde poco. Es decir, porque capaz que en los 50, en los 60, capaz rendía políticamente, ¿no? Es decir, tener una clientela política que estaba esperando la tarjeta del político para pedir el teléfono, no sé qué. Por suerte hoy Internet, entras a la página no sé qué, no necesitas intermediarios para casi nada, ¿no? Entonces, cada vez rinde menos políticamente, felizmente, ¿no? Entonces, está menos la tentación maligna desde la política de manotear algo de eso para repartir y sacar partida ganancial política, ¿no? Aunque los cargos todavía se siguen repartiendo un poco a veces de esa manera, ¿no? Vos colaboraste en la campaña, pusiste tu casa, pusiste todo eso, y como hay muchísimos cargos para repartir cuando se gana una elección, y bueno, muchas veces los que entran ahí son esa gente que ayudó al partido a ganar. Yo creo que ahí hay que hacer una diferencia, me parece que es muy interesante el planteo desde una lógica más de reflexión y de enfrentarse a las cosas, ¿no? O sea, yo creo que decir, hay que enfrentarse a las cosas, las buenas y las malas y las más o menos, las imperfectas. La construcción de la política en Uruguay ha tenido distintas cosas. Lamentablemente tuvo una dimensión clientelar muy fuerte. La que hacía referencia en el siglo XX, notoriamente, está fuera de discusión. Y en aquel momento ni siquiera se veía como algo malo, se veía como algo positivo. O sea, era bueno el político, la política que te daba oportunidades, te conseguía trabajo en el Estado. ¿Ah? Es decir, te conseguía un trabajo en el Estado, te conseguía acelerar un trámite. Es decir, eso era lo que tenían que hacer los políticos. Era malo el político que
te decía, no te puedo solucionar tu problema personal. ¿Ah? Era una cosa casi que por eso, el político solucionando, no armando grandes políticas que después terminan, digamos, desarrollando al país, a la sociedad y dándole oportunidades de manera general, sino el político administrando una cartera de clientes personalizada, ¿no? Eso yo creo que cumplió una función en un momento, algunos hasta la justifican porque dicen, bueno, y si no, ¿cómo hubiese sido en aquel Estado que todavía no estaba sentado, etcétera, etcétera? En fin, una gran discusión. Ahora, si vamos a hoy, yo creo que conviven dos realidades. Una, y que estamos en un momento en como la política no goza de buena salud, ni de reputación. Ser político no es como en otras épocas, que era como un honor, una distinción, una cosa noble, algo, o sea, la sociedad lo sentía así, o sea, hoy lamentablemente no pasa eso. Se mete todo en la misma bolsa. Entonces, o sea, yo creo que hay que diferenciar lo que son las nominaciones en cargos políticos de representación política, lo cual yo reivindico que sean de representación política. Por ejemplo, gana el Frente Amplio, ¿no? Y se hace un acuerdo con la oposición, con quien no va a estar en el gobierno, que para que haya contralor en las empresas públicas, servicios descentralizados, etcétera, bueno, los directorios de UTE, Antel, etcétera, etcétera, tengan representación de la oposición. ¿Ah? Entonces allí va un director blanco, va un director colorado, va un director independiente, y se hace un reparto, diría, casi que con representación proporcional de lo que fue, lo que votaron los partidos políticos en octubre, lo que votó la gente. ¿Ah? A mí eso me parece que está muy bien. Y esos cargos tienen que estar, sin duda, cada partido y sector nominará a la persona que entiende pertinente, pero a lo que voy es que la adhesión es política y son cargos políticos. Y está muy bien que sean, porque genera la amortiguación y yo diría el balance del contralor profesional desde el punto de vista político, ¿ah? En una república. Otra historia, ¿ah? Que por suerte cada vez es menos, por lo que hablábamos antes y porque cada vez es menos, es lo de meter a alguien, ¿no?, en lugares, o sea, meter en el Estado es más difícil ya, ¿no?, porque felizmente en términos generales hay concursos para entrar en el Estado en la mayoría de los lugares. Por suerte ahora se aprobará también una ley imperfecta, pero muchísimo mejor de lo que hay ahora, que es la entrada por concurso a las intendencias, ¿no? O sea, que el funcionario general de una intendencia sea por concurso, como lo es en Montevideo en términos generales hace años, en Canelones y en alguna parte del país, pero en la mayoría de los departamentos de intendencia del país no es así. Todos lo sabemos, quien recorre el país sabe perfectamente que, bueno, gana un partido, bueno, entran 2.500 funcionarios de un partido. Termina ese, salen esos 2.500. Bueno, esa lógica está mejorando de manera superlativa. En el Estado ya mejoró mucho. A nivel del Estado, empresas públicas, Banco de la República, todos conocerán, vos, seguramente quienes nos están escuchando, alguien que se presentó a un concurso en el Banco de la República y quedó, se presentó a la Intendencia y quedó. O sea, no hay tongo, no hay joda. Es decir, te anotás y quedás. Por eso cuando se anotan 60.000, se anotan 20.000, 30.000. Está la contraprestación esa, la contraprestación no, la contracara de decir, bueno, parece que en Uruguay todos quieren ser funcionarios públicos. Y ese gran debate, otro debate interesante. Pero lo que sí sucede es que, evidentemente, después en cada cargo político que hay, sigue habiendo determinado, llamémosle racimo, ¿no?, de posibilidades de personas de confianza. Bueno, allí es donde van a parar, como vos decías, personas que activaron políticamente en la campaña. Ya no pasa tanto eso de que, bueno, yo porque tuve club voy a tener sino más bien pasa más, me da la impresión a mí, que en los cuadros políticos más altos de las listas, ¿no?, y de los sectores, la lógica aquella era más del clientelismo anterior. Antes sí, o sea, en los 50, en los 40, en los 60, en los 70, abrías un club, era sinónimo que después
seguro uno de tus hijos, hijas, iba a entrar a UTE, Antel, a algún lado. Es decir, y así se fue generando el Estado. Esa es la verdad. O sea, por eso también hubo un momento histórico. Yo soy un gran defensor del vallismo histórico, de don José Valle Ordóñez, que nada tiene que ver con el crecimiento del Estado en cantidad de integrantes en el sentido de funcionarios públicos. Tiene que ver con la eficiencia, tiene que ver con la noción de un Estado moderno, tiene que ver con una cantidad de cosas que en aquel momento, en 1911, no existía. ¿Ah? No soy un afecto defensor de lo que fueron los gobiernos de Luis Valle. ¿Ah? Parte del crecimiento exponencial de la cantidad de integrantes en el Estado de funcionarios públicos está bastante correlacionado con el neovallismo, cuando Luis Valle estuvo en el poder. Y hubo una práctica que en realidad no era solo de colorados, era colorados y blancos en aquel momento, ¿no? De hecho, el Frente, una de las grandes banderas fundacionales del Frente, era venir a cortar con todo eso en el 71. O sea, era una de las grandes banderas fundacionales, ¿no? Es decir, cortar con aquello del acomodo del clientelismo blanco y colorado que más o menos se repartían, pacto de Chinchulín mediante, ¿no? Histórico, en donde, bueno, si hay 5, 3 para vos, 2 para mí, ¿no? Es decir, lugares, espacios digamos, en el Estado, etc. Felizmente yo soy optimista en ese sentido, es decir, no es un... Es decir, soy todo lo crítico que haya que ser, lo autocrítico que haya que ser, pero soy muy optimista porque veo que hay una evolución superlativa, no solo de siglos, sino es decir, porque no hay que compararse con lo peor, o sea, con el peor momento del Uruguay del clientelismo, que reitero, la gente no lo veía como clientelismo, lo cual tiene por eso esa doble problema, ¿no? Es decir, que la gente despotrica alguna cosa que después utiliza, que eso pasa hasta el día de hoy, también, porque a los políticos, la gente que está en la vuelta, ¿ah? Y no digo gente que milite, digo gente que primero te dice, político, estás para acomodarte, estás para esto, estás para lo otro. A los 15, 20 minutos, si es en un cumpleaños, no viste nunca a esa persona, ¿no? Es decir, primera vez que, no sé, fuiste al cumpleaños de un primo y estás hablando de, bueno, la política, bueno, sí, bueno, entonces estás acomodado, esto, lo otro, no sé qué. A la media hora, después que se tomó medio whisky o media cerveza, te está pidiendo un favor, ¿no? Entonces, es la esencia nuestra que tiene que cambiar. Es decir, hay una parte de nuestra esencia, y por eso yo lo ataba a que en realidad el poder más fuerte en el Uruguay no termina siendo una institución, no termina siendo un núcleo de poder desde el punto de vista estructural, sino la red de contactos. ¿Ah? Y la red de contactos, ¿ah? No tiene que ver con las instituciones. Yo cuando escribí el libro sobre Óscar Magurno, hablaba, por ejemplo, de el jefe de la Barra Brava de Cerro, que lamentablemente, digamos, falleció hace poco con varios tiros en la cabeza en el Cerro. O sea, es decir, en fin, ¿tá? El Coque, que era el jefe de la Barra Brava de Cerro y que tuvo una cantidad de situaciones por la cual quedó en una silla de rueda, porque le habían tirado varios tiros antes de este episodio final que comentaba. Él tenía más contactos que seguramente muchos diputados y senadores de la República, porque había logrado que Magurno lo tuviera en el radar, porque Magurno en su momento, que tenía mucho poder porque dirigía una mutualista muy importante con miles y decenas de miles o cientos de miles de afiliados, en algo que es tan sensible como la salud, que nunca te vas a olvidar si alguien te ayudó en un momento de dificultad con la salud, tuya, de un ser amigo, de un familiar. Sentís que es un favor que no vas a pagar nunca, no vas a poder pagar nunca. Entonces es como fidelidad eterna a esa persona que te logró adelantar una operación, ayudar en esto, dar con el médico justo, etc. Y Magurno lo hacía. O sea, y mucha gente reivindica eso también. También hay que decirlo. Mucha gente reivindica que al final solucionaba problemas, salvaba vidas, ¿no? No eran los médicos, era él que salvaba vidas. Bueno,
Este señor Coque, es decir, por eso te digo, no tiene que ver ni con un corte de la sociedad, ni con un corte económico, ni con un... Vos podés tener mucha plata, si tenés mucha plata seguramente puedas tener, por distintas razones, contactos, llegada, etcétera, pero a veces no es lineal, ¿no? Y en general tratamos de encontrar respuestas lineales a estas situaciones, ¿no? Es decir, cuando estamos estudiando, tratando de analizar o entender fenómenos de poder, es como que queremos la receta perfecta en donde nos cierre todo perfecto para que sea parte de una conspiración. Y en realidad la mayoría de las veces no hay conspiración. No hay conspiración. Lo que hay es una mezcla de cosas. Es que, por ejemplo, ahora con la masonería, ¿no? Es decir, permanentemente está el tema de, bueno, los masones se ayudan entre ellos, es un lugar que en realidad se ingresa para ayudarse entre ellos, etcétera, 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 ¿no? Si entras a la masonería vas a mejorar tu trabajo, vas a mejorar, ¿no? Si sos político vas a llegar a lo máximo. Eso es falso. O sea, yo no soy masón, no integro la masonería, pero la estudio hace 18 años, tengo muchos conocidos en la vuelta alrededor que son masones, y es decir, los he visto progresar en la vida, es decir, a muchos porque le han puesto mucha sangre, sudor y lágrima. Es decir, nada ha tenido que ver la masonería. De hecho, si no, o sea, los políticos que están en la masonería, todos serían diputados, senadores, o sea, tendríamos muchos más presidentes masones. Y sin embargo, tenemos en la historia del Uruguay 9 presidentes masones, ¿no? Es decir, hay una fantasía ahí que no, pero es objetiva, no se correlaciona con que estamos frente a una institución de miles de integrantes, en donde si fuera así, tendríamos que destapar un lugar de poder y que hubiera un masón. Y no es así. En el actual Parlamento Nacional, para poner un ejemplo concreto, en ambas cámaras no hay un 10% de masones. No hay un 10%. O sea, de 99 no se llega a 10 masones en la Cámara de Diputados. ¿Ah? Entonces, para poner un ejemplo, ¿no? Un lugar claramente político, en donde si fuera así, lineal como se piensa, bueno, habría 40, 50 integrantes de la masonería. No, o en el Senado, que habría 10, 15. No, es decir, no se llega al 10% de integrantes de la masonería. Y yo me animaría a decir de que hay momentos en donde por alguna razón, a veces casual, alguna vez puede pasar de que haya una influencia por el vínculo masónico, pero que no es un plan de la masonería, que son dos cosas diferentes. La gente a veces, yo creo que lo que siente es que hay un plan estructurado dentro de la masonería para que el casillero vaya acá, este que ingresó, bueno, vamos y lo ponemos allá para tener un masón en cada lado y esto y lo otro. No es así, no es así. Lo que puede pasar es que yo soy presidente de la República, ¿no? Vamos a decir, y tengo que ascender, vamos a poner un ejemplo clásico, tengo que ascender a alguien a comandante en jefe del ejército. Y quienes están hay 4 generales que están más o menos en las condiciones por antigüedad, etcétera, para ascender. Resulta que yo soy masón, ¿no? Todo es una suposición, ¿no? Resulta que yo soy masón. Y resulta que a uno de los 4 lo conozco hace 30 años. Entonces conozco cómo procede, conozco cómo piensa, lo conocí en muchas situaciones, cómo actuó, etcétera, etcétera. Entonces termino nombrando a esa persona en un puesto de confianza política. Yo presidente de la República, ¿no? Entonces, ¿es la masonería o es que conozco a esa persona hace 40 años y le tengo confianza a esa persona? Muchas veces pasa eso. ¿Ah? No digo de que no haya, porque sería también querer tapar el sol con un dedo, no haya desviaciones. La masonería y quienes la integran no escapan a ser una institución integrada por personas, por seres humanos y por tanto imperfecta por definición. Y hay malos masones que, es decir, utilizan la chapa de la masonería. Tratan de hacer tráfico de influencias con su condición de masón. Y a veces, lamentablemente, encuentran eco en otro masón de su misma calaña, por decirlo de una manera, ¿no? Pero muchas veces, la mayoría, diría yo, no es así. Este es tu 4.º libro. ¿Tu padre era masón? No, que yo sepa, no. Perfecto.
Y ¿De por las dónde? conversaciones que yo tuve, No, pues lejos. capaz que era una de esas, porque viste que a Él veces no creía en pasa las logias. de padre a hijo también eso. Sí, ¿Cuál es el enamoramiento? Porque es el cuarto libro de los sí, masones. No escribiste 4 libros del Opus Dei, ni de los judíos, ni de nada. todavía. Bueno, todavía. Este es el cuarto. Así que yo imagino que tenés algún tipo de enamoramiento con los masones. No sé si en algún momento te insinuaste para entrar en la logia o no, o si te interesa, o de dónde surge ese enamoramiento que tenés de la masonería. Bueno, yo he tenido he tenido y tengo una relación contradictoria con la masonería. ¿Por qué digo esto? Justamente por lo que vos decís. Yo soy un apasionado, después que la fui descubriendo la institución, por los principios ideológicos y filosóficos históricos de la masonería, porque son los que me representan. Si me tengo que colocar en una corriente de expresión ideológica y filosófica histórica, bueno, me pongo en esa corriente de libertad, de expresión de una ideología de libertad clásica, ¿no? De promoción de repúblicas, de estados republicanos, de la noción de ciudadanía, de ciudadanos, de la generación de ciudadanos con derechos, obligaciones. Y sin lugar a dudas, me es muy caro el valor de la laicidad, que en el caso del Uruguay, no es en el caso de todas las masonerías del mundo, ahí siempre las idiosincrasias de los pueblos influyen en las instituciones, también en la masonería. En el Uruguay tuvo una raigambre laica muy fuerte, la masonería uruguaya, que fue protagonista de todo el proceso de secularización y de división de la Iglesia Católica del Estado. La Iglesia Católica fue parte del Estado uruguayo hasta 1917. O sea, recién en 1917 tenemos 200 años de vida, ¿no? Es decir, la mitad prácticamente de la historia del Uruguay tuvimos religión oficial, que era la Católica Apostólica Romana, y no solo eso, sino que obviamente convivía la parte religiosa que tiene que ver con lo espiritual, pero también era un factor de poder político. O sea, la Iglesia era un actor político más de la sociedad uruguaya, no más. O sea, era el actor político al lado de quienes elegía la gente, ¿no? Entonces, evidentemente, tengo una vinculación y una admiración por todas sus gestas históricas de la Revolución Francesa, todo lo que fue el contagio latinoamericano y norteamericano de las independencias, la generación de repúblicas y también notoriamente la influencia en Uruguay para que se pariera realmente una constitución que después hizo carne en el ADN uruguayo y que hoy, digamos, con naturalidad vivimos la laicidad, que solo a veces hay que ponerse a reflexionar sobre el tema para darse cuenta de lo distinto que somos con las idiosincrasias brasilera, boliviana, peruana, es decir, muchas del continente, paraguaya, muchas del continente, y la clave, si uno va en el fondo, créeme que está en la separación de la Iglesia del Estado y en esa formación laica desde gurí, o sea, desde la escuela, ¿no? Es decir, la escuela laica y de esos valores laicos que se van absorbiendo y, bueno, generando ciudadanía desde ese lugar. Que no es antirreligioso, la religión es parte de, digamos, realizaciones y convicciones personales en la vida privada, pero es decir, el Estado es laico, no sostiene religión alguna, al revés. Lo que hace es, a través del pluralismo religioso, garantizarle a todos los ciudadanos y ciudadanas del Uruguay que puedan practicar la religión que deseen, ¿no? Entonces ahí hay una admiración y hay un enamoramiento a las gestas y a la, yo diría, al éxito que tuvo la masonería como parte de esa corriente liberal de pensamiento que plasmó en el ADN uruguayo casi que la quinta esencia de ese perfil, ¿no? Por otro lado está la institución, ¿tá? Es decir, la institución humana que integran personas y con la cual en todos estos años he tenido una cantidad de situaciones, es decir, situaciones agradables y situaciones con sus sinsabores, ¿no? Es decir,
es fácil darse cuenta de justamente lo que se trabaja dentro de la Amazonía todo el tiempo, que es la permanente convivencia de lo bueno y lo malo, ¿no? Es decir, de eso que permanentemente es parte de la misma realidad en la que vive la criatura humana, ¿no? Por eso cuando entras a un templo masón, lo primero que pisás es un piso con baldosas negras y blancas, para que, o sea, siempre el bien y el mal, ¿no? La baldosa blanca, el bien, la baldosa negra, el mal. Y todo así, es parte del trabajo interno, filosófico, simbólico que hacen en la masonería. Por otro lado, yo soy un tipo de fe no religiosa, ¿no? O sea, de fe en la fuerza de los hombres y mujeres, es decir, de la humanidad. Creo en la energía en el sentido de que es bien importante la dosis de energía que se le da a las cosas para que salgan. Es decir, hasta puedo creer en cierto efecto mariposa, si querés, o algo parecido. Que mucho es de no casualidad, sino causalidad, ¿no? Y la masonería ofrece dentro de su pack, ¿no? La posibilidad, que no es la única institución que lo ofrece, por supuesto, de un camino iniciático. O sea, de un camino que, bueno, tiene un componente espiritual, pero que el componente espiritual está vinculado justamente a cosas más de la naturaleza, del espacio, de los tiempos, es decir, de la condición humana, y a través digamos, de ese camino iniciático se va supuestamente dentro de la masonería creciendo como persona, mejorando tus aristas imperfectos, tus defectos, lo que vos considerás que son defectos, es decir, en eso de la dualidad permanente entre el bien y el mal, tus cosas buenas y malas se trabajan de alguna manera a través de los rituales y a través del simbolismo. Eso me parece una fenomenal herramienta, que por supuesto no he probado porque no he ingresado a la masonería. Nunca, es decir, pedí para ingresar a la masonería. Hubo un momento en donde me invitaron, entre el primer y segundo libro, o sea, allá por el 2009, 2010. Hubo algunas invitaciones, hubo más de una, recuerdo, antes que fuera legislador, después que ya era diputado, cuando ya sabían que estaba escribiendo un segundo libro, me acuerdo un masón que me decía, vos quédate tranquilo, entrás y lo terminás de escribir adentro. Cosa que, es decir, me lo dijo media jocosamente, porque era obvio que no, eran caminos que no podían sincronizarse. O sea, es decir, es imposible escribir un libro como el que acabo de publicar si estás en la institución. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo primero que hecho por tierra y por lo cual estaría cometiendo una grave falta masónica es revelar la condición de masones de personas que integran la institución. Una de las 3 juramentos más importantes, que por ser de los 3 juramentos más importantes se convierte, si no lo cumplís, en falta gravísima, obviamente motivo de expulsión, es revelar la condición de otro hermano masón. Tú podés decir que tú sos masón, ¿no? Diría que no está bien visto en términos generales. En términos generales está bien visto en nuestra masonería, que es muy discreta, llevar el tema con discreción. Si salta el nombre, etcétera, bueno, está. Es decir, saltará. Una cosa es no negarlo, si tú tenés ganas de no negarlo. Pero es un tema que, digamos, queda en el fuero íntimo de cada hermano masón. ¿No has tenido problemas con eso de divulgar Por nombres supuesto. que capaz que no querían que lo dijeras? Es como, no sé, como un gay que vos le decís, este es gay, y él no quería, no sé, que se conociera, digamos, que era gay. Bueno, es distinto, es decir, yo creo que es distinto, porque estamos frente a una institución. En estas semanas, la verdad he tenido no han sido fácil estas semanas, desde que salió el libro. Te llamó Gerardo y te dijo... No han sido fáciles, porque yo no
soy un tipo que se compenetra con lo que hace, que se compromete, que asume siempre las consecuencias y da la cara de sus decisiones de todo tipo. Y no me arrepiento de nada de lo que he hecho, pero no pretendan que sea una persona, una piedra, digamos, ¿no? Entonces, no voy a decir que no me afecta si alguien me plantea que no le gustó o le molestó que fuese nombrado en el libro. Lo que sí creo es que, y es un poco lo que también yo he tratado de transmitirle a algunas personas que me lo han manifestado, otras que no, pero digo, en términos generales, cuando se plantea el tema, incluso en alguna entrevista periodística, hay una realidad que tiene que ver con que la masonería no puede abstraerse de que es una institución oficial de la sociedad uruguaya, ¿no? Es decir, que está inscripta en el Ministerio de Educación y Cultura, ¿ah? Que es parte de justamente muchas veces lo que la institución dice: nosotros no somos secretos, justamente tenemos una forma discreta de manejarlo, pero no somos secretos porque tenemos personalidad jurídica, somos el Palacio Masónico de la calle Castellón y es Monumento Histórico Nacional, abrimos el Día del Patrimonio. Se conoce quién es la máxima autoridad de la institución, que es siempre la voz de la institución. Lo que nos reservamos es quiénes son los integrantes de la institución. Es una práctica de esa institución que, es decir, ninguna otra institución en el Uruguay tiene. Y que, en algún sentido, la sociedad uruguaya ha ido conviviendo con la masonería y con esa forma que se da a la propia masonería y con esas características absolutamente exclusivas de la masonería, que respetamos en términos generales y nadie está planteando, yo no lo planteo para nada, seguramente capaz que algún otro que tiene una obsesión con la masonería desde el punto de vista conspirativo sí, tienen que revelar todos los miembros, tendría que ser público, no sé qué, no sé cuánto. Yo no digo nada de eso. Lo que sí digo es una institución que tiene interés periodístico. ¿Por qué? Porque tiene una bruta historia, porque ha tenido una bruta influencia sus ideas en lo que somos los uruguayos y las uruguayas, porque también a veces, es decir, ellos mismos son contradictorios, porque por un lado, cultivan el tema de la discreción, pero por otro lado les gusta a veces ese morbo que se da, o esa magia que se da, de lo medio secreto, discreto, que genera como una aureola diferente, ¿no? alrededor de la masonería. Perdería mucha magia si pasara a tener otra idiosincrasia la masonería. Entonces, es como que, es decir, es una sábana que se mueve, ¿no? Por un lado y para el otro. O sea, si se mueve mucho, se destapa algo, no me gusta quedar expuesto. Pero en realidad me gusta que esté ese halo de misterio alrededor. Si no, tendrían otro comportamiento, como hay ejemplos de masonerías a lo largo y ancho del mundo, que tienen otra forma. Yo no digo que sea esa la que tiene que tener la masonería uruguaya. A mí me gusta, confieso, como no integrante de la institución, cuando veo otras masonerías en el mundo que tienen una especie como de acción de striptease en la sociedad y que más que una institución filosófica se transforma en una institución de beneficencia, etcétera, que la masonería tiene beneficencia, pero no lo sabemos. Yo sí lo sé porque la he estudiado y me he encontrado con los informes anuales que hacen pasando, digamos, resumen todas las cosas que se hicieron, pero a lo que voy es que son más parecidos a una institución clásica de beneficencia en otros países, Estados Unidos, Brasil, otros lugares. A mí me parece que es muy uruguaya el perfil que tiene la masonería uruguaya. Pero me parece que se pasan de rosca, no en lo individual y personal,
que por eso yo puedo entender una persona que venga y me diga, pa, ¿sabes qué? Que haya aparecido mi nombre en tu libro, me generó determinadas situaciones. O sea, yo por supuesto que tengo empatía con esa situación. Lo que también digo es decir, cuando una persona es adulta, toma decisiones de adulto, y además se suma eso, que es una persona pública, ¿ah? Porque el tema no es que se publica una lista de masones de 1.500 personas, en donde en realidad hay 8 o 9 personas conocidas popularmente. De hecho, si fuera eso, yo podría hacerlo, porque en todos estos años he acumulado una cantidad de material, entonces, es decir, hasta la editorial ha sido, en ese sentido, siempre ha barajado esa posibilidad, cosa que yo siempre he rechazado de plano. O sea, ya saben que no es una cosa planteable en ningún sentido, porque no me parece, porque no tiene nada que ver con mi objeto de estudio, con cómo yo encaro las investigaciones. El tema no es de chavar masones, no es por eso pensar de que tiene que ser pública la condición de masones de todos los integrantes para saber si hacer un cruzamiento y no sé qué. No, no, no. Es que yo creo que quienes tienen determinada visibilidad pública que amerita poder ayudar a entender y contextualizar, yo diría, la vigencia de la masonería en el siglo XXI, la vigencia de la masonería en muchos distintos ámbitos de la vida nacional, cosa que no era así hace 100 años. Hace 100 años era casi que un extracto de perfume de la gente que estaba en política, la gente que estaba en las Fuerzas Armadas, la gente que estaba en el ámbito judicial. Bueno, hoy es una masonería mucho más horizontal y diversa en ese sentido, por eso no son 500 ni 1000 sus integrantes, son miles, pero al mismo tiempo uno basta mirar, y está en el libro recogido en detalle, la distinta variedad de profesiones, trabajos, y por eso mundos de los que vienen quienes se van a iniciar en la masonería. Entonces, cuando además uno encuentra figuras destacadas de la sociedad en esos distintos mundos de la sociedad, no lo hace para escrachar a fulano que es masón, porque además para mí no es algo negativo. O sea, yo lo vivo y ese es capaz el chiporroteo que a veces tenemos. O sea, no siento de que sea algo negativo. Es decir, mucho más, es decir, yo además entiendo de que las personas que están en la masonería, por supuesto que sienten que no es negativo. Por algo ingresaron a la institución. Estarán orgullosamente de ser integrantes de la masonería, de ser masones o masonas. Lo que les cuesta sí, y a algunas personas les cuesta más, es el maridaje de, digamos, que los demás sepan, fuera de la masonería, que esa persona integra la institución. Y ahí viene el chisporroteo, porque yo no veo nada negativo en que se sepa que la persona es integrante de la masonería. Porque la masonería creo que es una institución, por eso, que ha arrojado cosas positivas en la historia del país y que actualmente sigue teniendo una influencia positiva en términos mayoritarios. Pero entiendo que se pueda sentir la persona vulnerable en ese momento, más allá de lo que decía antes, que es una persona adulta, que es una persona que tomó decisiones, que es una persona que es pública y por tanto, como me dijo un integrante de la masonería hace no mucho tiempo, me dice, y bueno, yo esto sabía que en algún momento iba a pasar, o sea que me vengo preparando hace años, porque podía ser una investigación periodística de un semanario, de un diario, podía ser algo así concreto, o podía ser como está pasando. O sea, va a salir un libro tuyo en donde va a salir mi nombre. Conspiración República, 200 años de influencia masónica en Uruguay. Bueno, contame un poco de qué trata el libro. La gente ahí lo que va a encontrar es el trazo de la influencia de la masonería a través de los 200 años de historia del país. Estamos cumpliendo el bicentenario de la Cruzada Libertadora, de la Declaratoria de la Independencia, y de 1825, yo diría de antes, porque yo empiezo con Artigas, y la influencia de la masonería alrededor de Artigas. Artigas no era masón, pero sí estaba rodeado de masones, y la ideología que fue forjando Artigas está muy influida por ideales de la masonería que venían de Francia, que venían de Estados Unidos, y de autores que eran masones. Va a poder encontrar el hilo masónico atrás de
todos, digamos, la construcción del Uruguay, de hitos históricos muy importantes del Uruguay. Va a encontrar cómo hubo un momento en la historia del Uruguay en donde la Amazonía planificó dentro de su institución candidatear a alguien para que llegara presidente de la República y lo logró. Va a poder aquilatar el peso de la influencia de la masonería en las ideas y en el ADN del uruguayo promedio, de la uruguaya promedio, pero además también va a poder ver no solo todo ese digamos, hilo masónico histórico que llega hasta hoy día, con documentación, con fuentes fidedignas, con información absolutamente chequeada y posta, ¿no? Sino que también va a poder hacerse una composición de lo que fue la masonería a principios de nuestro país, de lo que fue la masonería a principios del siglo XX, o sea, principios de 1900, cuando se empezaba a gestar el Estado moderno, el vallismo, etcétera, y su influencia, y va a poder saber qué es la masonería hoy, o sea, cómo está incrustada en la sociedad y qué roles, qué peso, qué influencias, qué características ha ido adoptando la masonería en pleno siglo XXI, que bueno, claramente, es decir, hago este corte de esos tres momentos porque evidentemente tuvo roles, características y yo diría funciones diferentes, además de, bueno, cantidad de miembros, profesiones y características diferentes, fundamentalmente, digamos, en la convivencia con el mundo profano, o sea, con el mundo de los que no somos masones. No hay mayor, o sea, la mayor visibilidad de la masonería, sin lugar a dudas, está siendo en los tiempos modernos, y creo que tiene que ver con esto de haber sido la masonería más discreta del mundo, la uruguaya, sin lugar a dudas, y la necesidad de acompasar, no al ritmo de otros países, porque traicionarían la esencia uruguaya, pero sí, bueno, digamos, galopar un poco al costado de los tiempos que corren y por tanto tener más visibilidad, más presencia, siempre con una dosis, por eso, de sobriedad, ¿no? A la uruguaya, pero estos últimos 20 años de boom masónico en el crecimiento de la masonería, en logias, en cantidad de integrantes y en variedad de profesiones y de mundos de distintas actividades que ingresan a la institución, permite, bueno, aquilatar que una institución tradicional con la masonería, en pleno 2025, a diferencia de otras instituciones tradicionales, que en la época del teléfono, del YouTube, de escuchar a demanda, de este tipo de plataforma, no gozan de buena salud, como los partidos políticos, los sindicatos, etc. Bueno, la masonería en 2025 uruguaya goza de buena salud. ¿Me sirve para ir a la playa? Es decir, ¿está escrito como para que yo pueda comprarlo ahora en verano y me voy a la playa y a leerlo? No es un libro de historia académico, es un libro de investigación periodística y de alguna manera yo creo que una de las cosas que yo que digamos, no seguí una carrera de periodismo, yo soy licenciado en ciencia política, pero los libros me han permitido, con la ayuda además de mi editora Mariana Zavala, con la cual trabajo desde el 2009, o sea que hace muchos años, de los 12 libros, 10 los trabajé con ella, le dan una pluma más fluida como para que pueda ser perfectamente una lectura de verano, digamos, de recreación e información. Es decir, no es una lectura que bueno, precise grados de tranquilidad y de llamémosle, de reflexión profunda, como podría ser eventualmente algo filosófico o algo vinculado a un trabajo más académico de historia, etcétera, ¿no? Sino que yo creo que realmente es bastante fluido, pero bueno, en todo caso lo tienen que decir los lectores. Si pudieras elegir, ¿Nobel de Literatura o Presidente del Uruguay? Presidente de la República. Gracias por haber venido, Fernando. No, gracias a vos. Nos vemos en la próxima. Marcan el compás.
En el silencio que retumba, nuestra esencia sonará, resonando la ciudad. Vértice.